9:39. Estamos en Así es la Vida platicando con el doctor José Antonio Pérez Hernández. Él es cirujano plástico y estamos hablando de lipoescultura. Doctor, ya hablamos lo que hay que hacer antes de la lipoescultura. ¿Qué pasa después de la cirugía? Bueno, después de la cirugía les aconsejamos a los pacientes seguir nuestras instrucciones, ¿no? Definitivamente. Yo a todos los pacientes les mando antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios. En algunos casos árnica, por ejemplo, para evitar los moretones, porque sí se van a inflamar, se van a hinchar, y durante las siguientes 2 a 3 semanas pueden tener ciertos moretes, ¿no? También el uso de prendas elásticas, como te decía, y también evitar el cigarrillo, seguirse cuidando, y también evitar los antioxidantes, porque puede haber todavía algo de sangrado en el postoperatorio inmediato. ¿Cuáles son los riesgos, doctor, dentro de una lipoescultura? Bueno, como cualquier otra operación de cualquier área, siempre hay riesgos potenciales, ¿no? O posibles complicaciones. Esto se le informa al paciente en esas consultas previas al procedimiento para que esté bien informado, etcétera. Pero digamos, básicamente los más frecuentes que hay en estas lipoesculturas, puede haber ciertas irregularidades en la superficie de la piel, algunas depresiones, algunas ondulaciones. Cuando son leves, cuando son pequeñas, solitas el cuerpo se encarga o con algo de masaje, ultrasonido, de desaparecerlas, ¿no? Pero en otros casos sí va a haber necesidad de hacer algún retoque. Existen por otro lado los riesgos inherentes a la anestesia o a los medicamentos que se utilicen durante la cirugía, pero tomamos todas las precauciones en el quirófano con un anestesiólogo certificado junto a nosotros para disminuirlas al máximo, ¿no? El paciente va a estar monitorizado, su presión arterial, su respiración, su temperatura, con unas medias antiembólicas o dispositivos especiales para evitar embolias o cualquier otra complicación más grave, ¿no? Fíjese que un caso muy sonado que ha estado ahorita en la actualidad es de esta cantante Alejandra Guzmán. Ella se sometió a una cirugía, ya no sé si plástica o estética, doctor, la verdad. Pero bueno, parece ser que le inyectaron algo en los glúteos y era como un plástico, ¿no? Y ella se vio en un serio problema de salud, creo que todavía está teniendo problemas. A ver, doctor, por ejemplo, ¿por qué cuando se someten a este tipo de cirugías, ¿sí?, no, las personas en lugar de verse mejor, luego empiezan a verse hasta mal, doctor? Una tras otra, les cambia el cuerpo, les cambia la cara, y para muestra hay infinidad de artistas que podemos mencionar, y como ellas están allá y nosotros aquí, pues vamos a decir quiénes son, porque nuestro pecho no es bodega. Una de ellas es Lucía Méndez, doctor, ¿sí? Que la verdad era una mujer bonita, y a lo mejor una estiradita le iba a caer bien, pero después entran como en un vicio, ¿no?, de estarse haciendo tanta cirugía, doctor. ¿Qué pasa allí? Sí, en algunas personas se vuelve como una adicción, ¿verdad? Efectivamente. Sí, como ven los resultados la primera vez o la segunda, pues se pican y abusan. Algunos pacientes abusan de la cirugía, pero se van deformando efectivamente, porque cada retirada o tantos inyectables, tantas liposucciones, pues se arriesgan su salud, arriesgan su figura y su cara, ¿no? Y la vida. Y ahí podemos entrar en este tema, doctor, de la ética, ¿no?, del médico, porque también otro caso también, y de artistas, y no porque yo me la pase viendo la vida de los artistas, pero digo, bueno, nos encanta enterarnos, ¿no, doctor? Esta artista también cantante, Lucha Villa, que se sometió a una lipoescultura, y vea cómo quedó, doctor. Terrible. Sí, fue es un problema terrible. No, y aparte deje lo físico, el problema que le quedó de secuela a ella de salud mental, ¿no? Neurológico. Sí. Entonces yo sí creo que es bien importante que cuando vayamos a acudir a hacernos una lipoescultura o a querernos arreglar nuestra carita o nuestro cuerpo, caer con de veras médicos éticos, doctor, ¿no? Que nos digan realmente lo que ocupamos y lo que no. Sí, es muy importante la honestidad, hablar claro con el paciente, y pues no importa cuántas veces sea necesario platicar con él, preguntarle sus años de experiencia, cuánto tiempo lleva realizando esa cirugía, su currículum incluso, dónde estudió, a qué asociaciones pertenece o colegios locales, nacionales, internacionales, etcétera. El paciente está en su derecho de investigar bien antes de someterse a una cirugía con determinado doctor, ¿no? Ahora otra cosa, ¿la edad influye, doctor?
Para este tipo de procedimiento, antiguamente se decía que debía de realizarse antes de los 40 años, porque era cuando la piel estaba más firme, etcétera. Pero ese concepto ya ha cambiado, ¿no? Qué bueno. Sí. No, en la actualidad hay hombres y mujeres por arriba de los 40 años que tienen una buena calidad de piel y que sí pueden someterse a este tipo de operaciones. Y en cambio, pacientes muy jóvenes que por herencia, factores genéticos, etcétera, pues tienen celulitis o estrías, etcétera, a pesar de que no hayan tenido ni embarazo siquiera, a los 17, 18 años, pues no son los candidatos ideales. En estas situaciones se le recomienda al paciente, ok, te puedo hacer la liposucción, pero a lo mejor te va a quedar algo de exceso de piel, algún pliegue, alguna cosa que va a necesitar después ser resecado quirúrgicamente, ¿no? Me va a disculpar el término, doctor, sí. Pero digo, no te queda, después de que vas y traes un sobrepeso, digamos, ¿cuál sería el sobrepeso adecuado, que es aceptable para hacerse una lipoescultura? Pues yo diría que para quedar bien, que se vea el paciente proporcionado, etcétera, pues no más de un 10 a un 15%. Nada más. Pues sí, para que se vea simétrico, proporcionado. Que se note. Que se note, ¿verdad? exacto. Que se note, que le invertiste al cuerpecito, ¿verdad? A ver, doctor, pero por ejemplo, luego, si hay personas que no hacen caso de esto y se hacen de todas maneras lipoescultura, ¿no les quedan como colgado la piel o...? Sí, puede quedar flacidez, efectivamente. O, bueno, a lo mejor con ropa se ven mejor, ¿no? Pero ya sin ropa, pues se ve antiestético, ¿no? Y ese no es el objetivo. Triste la realidad. La realidad es triste. Sí, sin embargo hay pacientes que, por ejemplo, por su trabajo o por cuestiones económicas, por la recuperación, etcétera, optan o no quieren cicatrices, ¿verdad? Cicatrices amplias, como en la lipectomía. Las pacientes que ya tuvieron 2, 3 embarazos, ahí podemos hacer liposucción en ciertas áreas, pero hay que reconstruir la pared abdominal, ¿no? Los músculos del vientre, que después de los embarazos se separan. Entonces no nos queda otra más que quitar los excesos, quitar las cicatrices de esa área. Pero si este paciente pues no lo desea, bueno, a sabiendas de que puede quedar con cierta redundancia de piel, pues podemos hacer la liposucción. Más adelante finalmente va a acudir para lo que le faltó, ¿no? Para lo que le falta, ¿no? Porque se supone que tienes que quedar... Me imagino yo cuando se hace una lipoescultura, como que agarras la silueta mejor, ¿no, doctor? Yo me imagino, ¿no? Sí, más fisiológica, ¿no? Y efectivamente, si quedan esos dobleces o esos pliegues de la piel, pues no es nada agradable. ¿Y con faja no se quitan? No se disminuye. No, tampoco. Después de la lipoescultura va a haber una contracción de la piel, es decir, la piel sí tiende como a encogerse a la nueva figura que el cirujano dejó, pero hasta cierto punto, o sea, no es como magia, ¿no? No hay milagros, no hay milagros. Llegó un momento en que para y lo que se consiguió. Nada más. Y para eso ayudan también las fajas. El hecho de usar las fajas nos sirve para que haya menos inflamación, darle soporte al paciente, haya menos dolor, pero también para ayudar a la piel a que se encoja, que se contraiga. Son fajas especiales, no cualquier faja que va a ir uno a comprar ahí a la tienda. Si se quiere poner un vestido no le queda y va uno se pone una faja. No, ni ortopédicas, ni nada de eso. No, son fajas confeccionadas exclusivamente para cirugía estética. Para después de una cirugía. De una lipoescultura. Que se van a usar por tiempo determinado, me imagino. Sí. Por ejemplo, esa que te decía yo en los glúteos, hay unas fajas que digamos, nos proporcionan presión en el abdomen, en los muslos, tipo short, pero el área de los glúteos la dejan descubierta. Como esos calzoncitos que hay como para levantamiento, etcétera. Entonces, de esa manera, son especiales. No tienen varillas también, por ejemplo, o a veces no tienen broches para evitar que se marquen en la piel. ¿Es caro someterse a una lipoescultura, doctor? Pues en la actualidad yo diría que no, al contrario, como hay tanta competencia y eso, los precios han bajado. Pero también va a depender el sitio en el que se haga, cuántas áreas se traten, el cirujano, etcétera, ¿no? Las recomendaciones, doctor, que podemos tener, que nos puede dar usted, por ejemplo, para una persona que quiere hacerse una lipoescultura, ¿hay que hacerse antes análisis clínicos previos?
¿O cómo? Sí, definitivamente hacerse unos análisis completos que el cirujano los indica, cuáles, por ejemplo, de coagulación, para ver que no haya anemias, que no haya infección, para ver cómo está su azúcar, su colesterol, etcétera, y si alguna de estas situaciones se puede modificar antes del procedimiento, porque muchos pacientes no saben siquiera que traen el azúcar alta o el colesterol, etcétera, ¿no? También un electrocardiograma, en algunos casos una radiografía de tórax, y acudir con el internista para una valoración, ¿verdad? Porque ellos más minuciosamente van a investigar otras áreas del cuerpo. Dependiendo del área que se vaya a someter este cuerpo a una lipoescultura, ¿es el tiempo que va a durar la cirugía? ¿Cuánto tiempo dura una lipoescultura, doctor? Bueno, en promedio unas 2 horas y media a 3 horas. ¿Verdad? En algunos casos sí puede ser más corto el tiempo, 1 hora y media, y en otros puede prolongarse. A veces se combina con otros procedimientos. Yo no aconsejo tanto que se prolongue mucho el tiempo de quirófano, porque si el paciente va a estar inmovilizado y es cuando aumentan también el riesgo de complicaciones. Pero bueno, hay cirujanos muy hábiles que pueden terminar muy rápido, ¿no? Pero en general a mí me gusta, si se va a hacer la lipoescultura, exclusivamente lipoescultura. La lipoescultura no es una cirugía ambulatoria, ¿no? ¿O sí es ambulatoria? Algunos pacientes, doctores la manejan como ambulatoria, pero a mí me gusta dejarlos cuando menos una noche hospitalizado. ¿Por qué? Porque va a estar vigilado el paciente por el médico de guardia, por la enfermera y en un hospital donde se le van a poner suero, medicamentos, etcétera. Yo prefiero siempre dejarlos mínimo una noche hospitalizados. Para ver cuál ha sido el proceso, ¿no? De su evolución en el postoperatorio inmediato. Algunos pacientes no es que sangren, sino que a veces los líquidos que uno inyecta antes de extraer la grasa pueden estar saliendo a través de la herida y manchar un poco las sábanas. Entonces es incómodo para el paciente irse en su auto a su casa y los familiares se espantan al ver tanto líquido así manchado de sangre, etcétera. Entonces no hay como quedarse en el hospital y siendo vigilado. La lipoescultura, entonces, doctor, en pocas palabras, en palabras más coloquiales, es sacar la grasa del cuerpo. Así es. E inyectarla en otro lado. Sí. No siempre se inyecta, pero puede reinyectarse, reutilizarla para esculpir el cuerpo. Esa es la lipoescultura, entonces, que también se conocía antes como liposucción, ¿no? Es lo mismo. Sí, ese es el término original, digamos, el primero. Pero ahora ya está más como rimbombante, ¿no? Lipoescultura. Fíjese, doctor, qué interesante, porque muchas personas a lo mejor que ahorita nos están viendo, nos están escuchando, nos podíamos confundir con el término, ¿no? Que se hizo lipoescultura, que se hizo liposucción. Ahora, hay otro término también, lipectomía. Sí. ¿Qué es eso, doctor? Bueno, la lipectomía o abdominoplastía es la cirugía que se hace en casos, por ejemplo, puede ser también en hombres, pero sobre todo se hacen mujeres que ya tuvieron 1 o más embarazos, y ya sabes que aparecen las estrías, o a veces si hubo cesáreas, hay cicatrices, entonces ya quedó ahí no nomás la grasa debajo de la piel, sino también hay piel floja, piel en exceso, más cuando hay embarazos gemelares, por ejemplo, o triates o múltiples. En esos casos hacemos la lipectomía, es hacer un corte en la mitad inferior del abdomen, por debajo del ombligo, donde nos llevamos esa piel, esas estrías, esas cicatrices. Y también aprovechamos para reparar los músculos rectos abdominales, los cuadritos, digamos, que están ahí, los juntamos. En una paciente que ya tuvo un embarazo, estos músculos se separan y en algunos casos puede haber hasta una herniación de las vísceras, ¿verdad? A través de ahí. Entonces nosotros volvemos a juntar los músculos y cosemos. Podemos hacer un poco de liposucción en la cintura, etcétera, de complemento, ¿no? Esa así viene siendo la lipectomía. Esa es la lipectomía. Doctora, a ver, usted como cirujano plástico, cuando va alguien a quererse hacer algún arreglito, como le llaman, ¿no? ¿Verdad que así le dicen, doctor? Me voy a hacer un arreglito. Bueno, se quieren hacer arreglitos en la cara. ¿Es en un momento dado más común que pidan hacerse cirugía de nariz? O, por ejemplo, a veces dicen, no, que me quiero levantar los párpados, que quiero cambiar mi aspecto. ¿Cómo se hace esto?
Bueno, en la actualidad lo más frecuente que solicita el paciente es la toxina botulínica, por ejemplo, para las arruguitas. Incluso personas jóvenes, alrededor de los 30, 35, que ya empiezan con las patas de gallo. Eso está ahorita muy de moda. Y también pues por la cultura del fitness, de estar en forma y eso, lo que es la lipoescultura. En pacientes jóvenes, digamos 17, 18 años, el aumento de busto, ¿verdad? En las escuelas y todo, sí. Eso es de lo más solicitado. ¿Y el Botox qué papel juega ahí, doctor, o no? El Botox, bueno, lo que provoca es una parálisis del músculo temporal en el sitio de aplicación. El cirujano con unas agujitas muy finas, etcétera, inyectamos unas gotitas del producto donde queremos paralizar el músculo, que ya no se contraiga, que ya no provoque la arruga, la pata de gallo. Pero no se pierde como bueno, se paraliza, pero a veces volteas y dices tú, Dios mío, se está riendo o está triste. O está enojada. ¿Verdad, doctor? Dígame si no. Así es, sí. Bueno, por ejemplo, yo a mis pacientes les digo que el objetivo no es dejarles una cara totalmente inexpresiva o lisa, sin expresión, ¿no? Terror. Y más, por ejemplo, en las actrices, pues necesitamos ver cuando están enojadas, sus cambios de ánimo, como tú decías, ¿no? Entonces, sí puede haber cierta movilidad, ¿no? Pero de lo que se trata es de disminuirla, de conseguir algo más agradable, porque hay gente que a veces tiene el aquí partido, ¿no? El ceño fruncido, como si estuviera preocupada todo el tiempo, y no lo está, pero sin darnos cuenta estamos contrayendo, ¿no? Estos músculos de la expresión aquí, o a veces con los lentes de la lectura, entonces nos van haciendo arruguitas en la frente. Entonces lo que se trata es suavizar estas arrugas, que se consiga un efecto agradable. Claro, pero que si estás triste se te note. Se te note, que si estás contenta se te note, ¿no, doctor? Lo que dices tú, bueno, esta pobre mujer, a ver, no me expresa absolutamente nada, qué terrible es eso. Sí, y hay pacientes que incluso le piden a uno eso. Por ejemplo, cuando hablan, que uno mueve estos músculos a los lados de la cara, quisieran que tampoco se les moviera para nada ahí, ¿no? Eso es horrible. Es horrible. Sí, ahí ya caen en otra esfera psicológica, digamos. Primero mándamelos al psiquiatra y luego me los mandan para acá al consultorio, ¿verdad, doctor? Sí, pues fíjese que me da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros, ojalá y Gracias, vuelva al programa. Me encantó platicar con usted, la verdad. Y yo creo que lo que tenemos que hacer ahorita es dar su número telefónico porque nos lo están pidiendo. Cómo no, con mucho gusto. Sí, el teléfono aquí en Tijuana es el 634-7978. Muy fácil, 634-7978. El doctor José Antonio Pérez Hernández, él es médico cirujano plástico. ¿Sí? Así es, sí. Pues muchísimas gracias, doctor. Un placer tenerlo aquí en Así es la Vida. Lo esperamos pronto. Claro que sí, Gaby. Muchísimas gracias. A ustedes también, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en una edición más de su programa Así es la Vida. Son 10:56. Yo los espero, si Dios permite, en punto a las 9 de la noche. Noticiero al Día le generamos siempre en vivo la mejor información a todo Baja California. Enseguida, 11 de la mañana, con el señor Alberto Lucero Antuna. Y si Dios permite, más de este programa ya el día de mañana. Así que a cuidarse, abríguese bien, maneje con cuidado. Sigan las lluvias aquí en nuestra región y por favor, quienes nos piden esto de los temblores, no se mortifique, ¿sí? No pasa nada, hay que tomar precauciones nada más y estar con calma. Vivimos en zona sísmica, recuerden.